tal, hermanos? Un cordial saludo. De manera especial saludo al pastor David Doria y su familia. Vamos a orar. Querido Dios, en esta hora te ruego que tu bendición esté en nuestra mente, nos permitas entender tu palabra y sobre todo nos ayudes también a aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Escatología etaria. Etaria. Ese es el título de la reflexión. Por escatología queremos pensar en los eventos finales. Normalmente cuando uno piensa en escatología, la mayoría de los miembros de iglesia se imaginan los eventos finales, se imagina a Cristo viniendo, las plagas, los sellos, etc. Y cuando hablamos de etaria, me estoy refiriendo a edades, ¿vale? Entonces, la escatología etaria es la percepción que de los eventos finales se tiene en los diferentes grupos poblacionales dependiendo su edad, su rango de edad. Vamos a definir escatología en términos un poco más técnicos y no necesariamente exhaustivos. La palabra escatología es una palabra compuesta derivada del vocablo griego eschatos, que significa último, y del otro vocablo griego logos, que significa estudio, ciencia o tratado. Así que para nosotros, los cristianos, la escatología tiene que ver con el estudio de los últimos eventos relacionados con las profecías del advenimiento de Jesús. Pero quiero llamarles la atención al propósito de esta reflexión. Para tales efectos, partamos estableciendo el siguiente pensamiento, la siguiente base. La escatología no es necesaria para un ser que es eterno. En el caso de Dios, que es el único ser que es descrito como eterno, no existe la escatología toda vez que su existencia nunca se interrumpirá. En el caso de Adán, cuando fue creado, él iba a vivir eternamente. Su eternidad era relacional, era derivada de Dios, no era una eternidad ontológica. Los seres humanos no somos eternos ontológicamente hablando. Somos eternos, programados para ser eternos después que pasemos por todo esto. Y en el caso de Adán, era eterno relacional. Antes del pecado, posiblemente a él no le interesaría qué le iba a ocurrir porque no iba a morir. Pero después que entra el pecado y con el pecado la muerte, entonces ahora para Adán la escatología tiene sentido, pues va a morir. Pero la escatología no necesariamente ha sido ni debe ser entendida como los eventos inmediatamente precedentes a la parucía o a la segunda venida de Jesús. La escatología varía de acuerdo a los tiempos. Voy a colocar una serie de ejemplos que conduzcan a la comprensión de esto que acabo de decir. No sin antes aclarar que los personajes que van a ser mencionados no usaban esta palabra que es de cuño moderno. La palabra escatología es de uso relativamente moderno. El primer personaje del cual vamos a hablar es otra vez de Adán. ¿Cuál era el concepto que podía tener Adán de la escatología? Yo creo que la Biblia nos lo indica cuando en aquella profecía que encontramos en Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la simiente y entre las dos simientes. Adán sabía que vendría un hijo descendiente de él que acabaría con la serpiente y restablecería su relación rota con Dios. Para él, su escatología se ligaba a la expectativa de ver si ese hijo llegaría. Y cuando nació Caín, él pensó que ese era el hijo y por eso le puso el nombre adquirido, Caná, algo así como que, wow, este va a ser el muchacho, y sabemos que cómo salió Caín. Adán también tenía una expectativa escatológica mayor, por cuanto él era más longevo que todos nosotros. Sin embargo, Adán no sabía a ciencia cierta cuántos años iba a vivir. Nosotros sabemos que él vivió más de 950 años porque la Biblia así nos lo indica, ¿ok? Pero Adán no sabía que iba a vivir tal cantidad de años. Vamos a los tiempos de Abraham. En los tiempos de Abraham no existía una escatología circunscrita a la comprensión de las 7 trompetas, ¿no? Para Abraham la única profecía que existía fue la que Dios le dio y que le dijo que su simiente, su descendencia, sería esclavizada por 400 años
en Egipto y que luego saldría de allí con gran riqueza. Pero esa profecía, aunque apuntaba a los tiempos futuros, no tenía nada que ver con el eventual retorno de Jesús por segunda vez. Así que para Abraham, la escatología no estaba ligada a ningún cumplimiento de una profecía mesiánica o una profecía del advenimiento de Jesús. La escatología en tiempos de David no se interesaba en lo absoluto en la comprensión de las 2300 tardes y mañana, simplemente porque esa profecía no existía. En tiempos de Jesús, la escatología de los discípulos estaba ligada a la comprensión nacionalista que habían aprendido de la enseñanza de los escribas y de los fariseos de la época, con el templo como eje unificador. Y como sabemos, en el sermón profético, Jesús se encargó de sacudirlos cuando les dijo: este templo que ustedes ven, de este templo no quedará piedra sobre piedra. En los tiempos de la iglesia primitiva y en la teología paulina, la escatología giraba en torno a la aparición y el establecimiento del reino de Dios en su época, y también a la aparición del hombre de pecado. Y fue avanzando, sabemos que todo esto va avanzando. En los tiempos de los pioneros de la iglesia adventista, la escatología giró al principio en el cumplimiento de la profecía de los 2300 días, y posteriormente, cuando la iglesia adventista se establece en 1863, se pensó que posiblemente Cristo vendría también en sus tiempos. Y por allá en 1888 se dijo de que Cristo pudo haber venido para esa época. Sin embargo, no fue una profecía que se dijo. Hoy, en el año 2020, nuestra escatología se ha vuelto en muchos casos escatología de periódicos, escatología noticiosa. Sin embargo, la aparición del COVID-19 ha dinamizado la posibilidad de que ciertos acontecimientos que se esperaban en el futuro algo lejano y de los que no se comprendía así cómo ocurrirían, ahora esos cumplimientos de esas profecías los vemos como más plausibles que ocurran, porque este confinamiento, esta pandemia, toda esta restricción que ha ocurrido derivado del COVID apunta a que esto puede ocurrir. Eso ha ocurrido con la concepción de la escatología a través de los tiempos. Pero, ¿qué ocurre en las etapas de la vida humana? ¿Cómo se percibe la escatología en los diferentes estadios de la existencia humana? Con la certeza ahora de que la muerte es una realidad que se puede presentar en cualquier momento, la escatología, o sea, la percepción que los seres humanos tienen de lo que va a ocurrir al final de los tiempos, va cambiando de acuerdo a la edad. Yo tengo una hija de 9 años y capaz que algunos que van a escuchar tengan niños mucho más pequeños. Pero los rangos de edad que yo voy a proponer son subjetivos, son ilustrativos y por supuesto nada exhaustivos. Así que vamos a tratar de ilustrar esto de la escatología etaria colocando diversos rangos de edad. Primer rango, de 1 a 15 años. En esa edad, la escatología prácticamente es inexistente. ¿Por qué? Porque en la percepción de la realidad de los niños, lo último que ellos piensan es en que Cristo va a venir. Para ellos, su principal preocupación es jugar, explorar el mundo, aprender. Tienen mucho futuro y poco pasado. Más o menos desde los 10 hasta los 15 años, el concepto de que Cristo viene, este concepto de la escatología, aparecerá esporádicamente cuando ellos escuchan en un sermón que Cristo viene, o cuando ellos se enfrentan a una dura realidad, a la pérdida de un ser querido o a una enfermedad. Pero, y esto es una realidad porque yo lo viví y muchos que hemos pasado por esta edad también lo sabemos, hay una alta resiliencia en esa edad. Nosotros tenemos mucho futuro y poco pasado. La segunda categoría es la que está de 15 a 30 años. Recuerden que esta es una clasificación caprichosa, si se puede decir, ilustrativa nomás. De 15 a 30 años. Aquí en esta edad se entra a varias etapas claves de la existencia humana. Por ejemplo, se culminan los estudios de secundaria,
se entran a los estudios universitarios, se terminan los estudios universitarios, algunos estudios de posgrados, se da el matrimonio, se da el inicio de una vida matrimonial. Se piensa, sí, en que Cristo vendrá, pero se desea que no ocurra sin antes ver alcanzados ciertos logros existenciales y vivenciales de nosotros como seres humanos. Se está en la etapa de los sueños. Hay mucho futuro alcanzable basado en la percepción, en la preparación obtenida, y esa preparación obtenida nos ayuda a tener una percepción de que Cristo viene, pero que ojalá y venga un poquito más adelante. La tercera clasificación es cuando uno entra de 30 a 60 años. Nótese que aquí esto es caprichoso otra vez, pero en esa edad, en este rango de edad, nosotros entramos en plenitud de vida. Se han alcanzado muchos de los logros propuestos, es la etapa de la madurez plena. Ya los hijos, si se tuvieron, ya están en su mayoría educados, el matrimonio está consolidado o existen nuevas expectativas. La jubilación está a la vista. Se piensa mucho más en la segunda venida de Jesús por causa de la decadencia natural de la vitalidad. Ya no tenemos los mismos reflejos, ya no tenemos las mismas energías. También porque ya hemos experimentado la pérdida de muchos seres queridos, de muchos seres amados y de muchos amigos. Sin embargo, y a pesar de todo esto, se desea, yo quiero ver con quién se casará mi hijo, caramba, ¿y será que yo puedo ver a mi nieto? ¿Será que mi nieto se parecerá a mí? ¿Será que mi nieto llegará a ser lo que yo no fui? En fin, se empieza a ver que el futuro se va estrechando y el pasado se va ampliando. ¿Ok? Vamos a la cuarta. Cuando nosotros, los seres humanos, entramos y cumplimos 60 años en adelante. La realidad de la muerte en esta etapa, en este rango de edad, se hace más palpable. La enfermedad ya nos duele aquí, nos duele allá, que tenemos el colesterol alto, que ya la artrosis, que la presión alta, que ya tengo reuma, que en fin, una cantidad de situaciones, que el estómago ya no es lo mismo. Cuando éramos jóvenes, decía yo, coloquialmente hablando, uno tenía un estómago de gamín. Tenía un estómago de avestruz que digería hasta una bomba atómica. Ahora tenemos que cuidarnos de lo que comemos porque muchos desastres que hicimos cuando éramos jóvenes ahora nos están pasando factura. Entonces, a esa edad, la percepción de la inseguridad, las limitaciones, las amenazas sociales, la comparación de los tiempos pasados frente al inexorable avance de una nueva forma social de vida, hace a este grupo, a estos pertenecientes a este rango, los hace desear un mundo mejor. En el caso de este grupo, tienen mucho pasado y poco futuro. ¿Por qué? Porque la realidad de la muerte se hace mucho más palpable. Entonces, cuando se llega a una edad avanzada en años, y en esos años que hemos vivido, que las personas han vivido, muchos de esos años han visto experiencias dolorosas, como lo expresa Job en el capítulo 14 y el verso 1. El hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores. Como estas personas que ya entran a esa edad avanzada, es cuando ellos más desean el cumplimiento de toda profecía escatológica. Ellos esperan que el cumplimiento máximo de la escatología, a saber, la segunda venida de Cristo, ocurra lo más pronto posible. Esa percepción, o sea, de que el deseo de que Cristo venga, como ya lo hemos visto, es directamente proporcional a la edad humana. A menor edad, menor deseo de que Cristo venga. A mayor edad, mayor deseo que Cristo venga. No quiere decir esto que el hombre no esté comprendiendo, digamos un niño no comprenda que Cristo viene. Es posible que no lo comprenda en su totalidad, pero la persona mayor no solamente lo comprende, sino que lo desea. Entramos en la conclusión de esta reflexión que no quería hacérselas larga. Tal vez, queridos, esta realidad, homiléticamente hablando, tratando de sacar una lección, esta realidad se puede percibir en las palabras de Jesús que encontramos en Marcos, el capítulo 13, el verso 35, cuando él dice:
Velad pues porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá. Ese Señor de la casa indudablemente se refiere a Él mismo, a Jesús. Si a la tarde, me refiero aquí a la edad avanzada, o a la medianoche, o sea, la edad madura, o al canto del gallo, esa edad juvenil, o a la mañana, esa edad infantil. Yo propongo que este versículo pueda ser entendido así. No importa cuál sea tu edad etaria, no importa cuál sea tu grupo etario. Es decir, cada grupo estará preparado para cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Por qué? Porque de todos los grupos habrá redimidos. Habrá niños redimidos, habrá jóvenes redimidos, habrá personas adultas jóvenes redimidos, habrá maduras, personas maduras y habrá ancianitos también redimidos. Conclusión, y ese es el llamado para ti. No importa en qué grupo etario te encuentres, algo sí es cierto. Prepárate hoy para el encuentro con tu Señor. Nosotros no sabemos cuándo Cristo vendrá. Y una de las realidades que la Biblia enseña es que la segunda venida de Cristo, los efectos de la segunda venida de Cristo se darán a la muerte de la persona. Prepárate pues al encuentro con tu Dios y mantente firme en la fe hasta que Cristo venga.